voy a presentar en último lugar, en sexto lugar, a Pedro Ramón de Jesús Ureña Riz, ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en Cuba en la actualidad y doctor en Letras y Lingüística, el cual por motivos de comunicación nos ha enviado el vídeo de su ponencia, el cual voy a proyectar de forma abreviada o fragmentada, seleccionada a continuación. Saludos, queridos, estimados colegas, y muy contento de estar trabajando con ustedes en esta coloquio sobre identidad. Estoy en La Habana. ¿Cómo se adentra el individuo en esa identidad con el otro? Viéndola, viviéndola, la cotidiana. Viéndola, asistiendo, reaccionando y prueba, ensayo, rechazo, éxito. Los niños van poco a poco con los padres, con los abuelos. Esto no se hace, esto se hace así. Ven por acá, no crucé por allá. Y esto va construyendo esa cultura del cotidiano. Cómo vivir en esa cultura. La segunda es la escuela. Las instituciones de reproducción de la cultura, que son la escuela, las universidades, las instituciones, que pueden ser tecnológicas o más culturales. Entonces, cuando se habla de identidad, no todo francés conoce a Tallida, no todo español conoce la literatura de costumbrista, la Pablo Basal o fulano, ¿no? Esos son elementos culturales que se adquieren, pero no son imprescindibles para vivir, porque si no, ¿qué? Entonces, fíjense ustedes, literatura y escuela, en ese confrontamiento que puede existir, debemos aprovechar las literaturas nacionales y las literaturas indígenas. Además, esto y la identidad, cómo la lengua cambia en el tiempo. Ustedes habrán oído a los abuelitos o a los mayores que dicen, esta gente ya no habla bien, no sé cómo hablan, yo no los entiendo, porque la lengua varía. Tanto varía así que si usted toma un texto de la literatura española medieval, se la tiene que explicar, porque la lengua española de hoy no es la lengua española de hace 3 o 4 siglos. Todas las lenguas varían con el tiempo, a causa de influencias internas y externas. Varían. Entonces, así como varía la lengua, varía la cultura y varía en los individuos que están inmersos en esa cultura y que se sienten identificados con ella. Un ejemplito rápido de lo que yo viví cuando estuve mucho tiempo dando clases en universidades del Caribe y regreso a Santo Domingo, más de 10 años. En una clase de literatura y de expresión en francés, le pongo una película para estimular la discusión, la conversación. ¿Y cuándo sería mi sorpresa? Cuando, al iniciar las discusiones, después de haber visto el film, me encuentro que los chicos tienen una visión del mundo, una visión de ellos mismos, una visión de lo que vivieron en esa película, muy distinta de la que yo me esperaba, porque yo tenía 10 años de atraso. Los chicos, los adolescentes, habían variado su manera de pensar y de ver su identidad dentro de la cultura dominicana ha dado un salto, y da un salto constante, y da la evolución. Entonces, en estas cosas, como no se varía, y como es el confrontamiento frente al otro, digo otro elemento, por ejemplo, que está muy cercano. Cuando a principios del siglo XX fuimos ocupados por los norteamericanos, al mismo tiempo que Haití, que también fue ocupado por los norteamericanos, ese enfrentamiento a la anglosajón produjo un movimiento identitario en ambos países. En República Dominicana, como la esclavitud había variado tanto desde el finales del siglo XVI, donde se terminó prácticamente la plantación, la caña de azúcar, donde ya no había esclavos de plantación, donde después de las despoblaciones de Osorio, los animales andaban sueltos en la selva, muchos se quedaron, digo selva, digo el campo, digo la montaña, y se hicieron, diría en otro país, jíbaros, se hicieron cimarrones. Los esclavos llevaban armas para ir a cazarlos, y los esclavos montaban a caballo, cosa que en el Caribe nunca se vio, porque el esclavo de plantación y el esclavo doméstico son diferentes, pero el esclavo de plantación no podía tener armas, no podía tener nada. Recuerden que en Haití, de 500, cuando la revolución de 500.000 armas que había, 100.000 eran de la clase de los amos y 400.000 eran entre esclavos y mulatos, gente libre de color, pero que no ocupaban los mismos lugares en el espacio. ¿Y cómo va a mantener, y qué cultura había en esa colonia de Santo Domingo? Era una cultura rígida, mientras que en Santo Domingo, en el siglo XVIII, el amo y el esclavo tenían casi el mismo nivel económico y se compraba la libertad muy fácilmente.
¿Entendido? Podemos consultar a Casar, podemos consultar toda esta historia de muchos historiadores que han abordado esta crónica. Cuando Haití ocupó la República de Haití Española en 1822, liberó 9.000 esclavos. Fíjense usted, en una sociedad con 9.000 esclavos y otra con 400.000, las relaciones internas son distintas, las relaciones de fuerza son particulares. El Código Negro francés fue de 1634 más o menos, la fecha década por aproximada. Entonces, ¿qué pasó cuando ocupan los norteamericanos las dos naciones? En Dominicana no había prácticamente memoria de la esclavitud realmente en 1901, 1916, en esa época, 1924. No había esa memoria de la fuerza y de la dificultad de vida del esclavo. Porque no, 9.000 esclavos fueron liberados por la ocupación haitiana, frente a 125.000 en Haití, eran 400.000 frente a 100.000. Entonces, los dominicanos eran españoles, se decidieron los dominicanos que eran hispanos, y la hispanofilia se desarrolló a partir de ese momento. Frente a la anglosajón ocupante, frente a la bota yaqui, hubo, por un lado, los gavilleros. Yo tengo el honor de tener a algún tío que murió peleando con él, con los norteamericanos en la Ceiba de Boston por aquel tiempo. Aquí los capos se opusieron, pero en ambas naciones los elementos intelectuales declaráronse unos hispanos y los otros franceses y latinos. Pero acordémonos que en aquella época los norteamericanos estaban recrudeciendo su apartheid, su discriminación, con leyes que luego de la liberación y la abolición de la esclavitud reforzaron la diferenciación social. Entonces, no, los haitianos, que eran en su gran mayoría afrodescendientes, fijaron su identidad en el negrismo de Jean Weissmans. Eso es otro ejemplo de cómo se constituye una identidad. Pues bien, volvamos a la literatura, que es lo que nos ocupa. ¿Cómo desarrollamos nosotros la conciencia de ser, de pertenecer a un estadio cultural, a un momento cultural, a una nación dada? Pues bien, confrontándolo a otros, o confrontándolos a otras épocas. Si nosotros tomamos, por ejemplo, los cuentos de Bosch, que tenemos donde aparece, por ejemplo, el cuento de la mujer, para dar un ejemplo concreto. En el cuento de la mujer hay una rencilla entre el marido y mujer, entre la pareja, y aparece un extranjero que quiere, por una razón u otra, poner la paz y separar esto, pero de una manera algo violenta. ¿Qué sucede? ¿Cómo se desarrolla ese cuento? No lo voy a decir para que la gente piense un poquito cómo fue el desenlace de ese trío de la pareja y el extranjero que quiere venir. Recuerden que para mí eso es una metáfora de la ocupación norteamericana. Las rencillas nuestras vienen de fuera a querer arreglar. Pero le preguntamos a los alumnos, a los jóvenes, a los niños, oye, ¿somos así? ¿Eso es deseable? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuáles son las relaciones que deben regir entre los distintos estados? Y entonces hacemos conciencia de nuestra identidad. Si tomamos otro ejemplo, diametralmente quizás opuesto, que son las cartas hebelinas, mucha gente dice que el autor Pozo es racista. Yo digo que no, que él develó el racismo que existía en ese momento, que todavía resurgía porque era la herencia de la tara del esclavo, no del africano príncipe esclavizado, capturado en una guerra cruenta entre diferentes tribus y esclavizado y traído como esclavo, porque no se es esclavo, se esclaviza al individuo. Entonces, vamos conformando identidades. Y así tomamos, por ejemplo, los cuentos de Quirós, a los distintos niveles de literatura. Y entonces, vamos a ver que vamos a lograr conversar a partir de la lectura, que no de la historia de los hombres grandes, que es una posición muy burguesa, de querer hablar de lo bueno, lo excelso, lo extraordinario. No, leamos las clases de literatura de análisis literario todas, desde niño hasta las fábulas de Sopo, las fábulas de Samaniego, etc. Porque esa manera de insertarse en su cultura, todos los pueblos la han tenido a través de mitos fundacionales.
a través de fábulas, a través de leyendas que van constituyendo cada una un elemento de esa estructuración de la identificación del individuo con su propia cultura. Es para mí muy claro que la cultura y la identidad son construcciones que se fabrican, se desarrollan a partir de una serie de elementos que atraviesan, uno, familia y sociedad, de manera directa, que no se llama esto aprendizaje, sino adquisición. Y por otra parte, a través de la escuela, a través de la lectura, del análisis de elementos intelectuales de otro nivel. Es así. Pues muy interesante la presentación de Pedro Ureñarri.